Miles están transformando estos 10 días de espera en una verdadera temporada de expectativas. Todo esto es obra de Dios. Todo esto es la misericordia de Dios. Debemos mantenernos agradecidos por ello. No sabemos si volveremos a recibir tales oportunidades en nuestra vida. Así que debemos estar preparados para recibir los dones que Dios nos derrama en el momento adecuado. Todos estos días son preciosos. Doy gracias al Señor por hacerte dignos tanto a ti como a mí. Formar parte de una oportunidad así. Recemos ahora. Espíritu Santo, este es el séptimo día. Que aquí se proclame lo que deseas. Señor, escuchemos lo que deseas decirnos. Concédenos la gracia de comprender la profundidad de tu palabra y de recibir los misterios ocultos que hay en ella. Señor, pedimos una unción poderosa en este momento. Fortalece todas estas comunidades espirituales. No queremos una vida cristiana muerta. No derramasteis vuestra sangre para dejarnos como un pueblo de espiritualidad fría y sin vida. Derramaste tu sangre sobre la cruz y soportaste el sufrimiento para hacernos herederos de una esperanza viva. Señor, oramos que tu poder descienda a nuestras vidas congeladas y sin vida. Toca cada vida que se ha vuelto insensible. Así como leemos en la profecía de Ezequiel, cuando la palabra de Dios fue proclamada por sus labios en el valle de huesos secos, esos huesos sin vida se alzaron como un poderoso ejército. Señor, que ese mismo poder vital del Espíritu se mueva dentro de nuestras vidas. Ansiamos el poder poderoso del Espíritu Santo. Deja que tu Espíritu llene nuestras venas, cada célula de nuestro ser, nuestros nervios y vasos sanguíneos, nuestras articulaciones, médula, carne y huesos, nuestros órganos internos, nuestros pensamientos, el subconsciente y la mente inconsciente, nuestros recuerdos y heridas, nuestra imaginación, nuestras experiencias pasadas, nuestras luchas presentes, que una poderosa presencia del Espíritu llene cada parte de nuestras vidas. Ante los temibles desafíos que tenemos delante, Señor, deja que el poder de tu Espíritu se mueva con poder. Estos son días de espera por la derramamiento y plenitud del Espíritu Santo. Un nuevo Pentecostés. Debemos entender una verdad importante. El Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros. El Señor no nos está pidiendo que esperemos porque no tengamos al Espíritu Santo. Debemos entender claramente lo que significa la unción del Espíritu Santo. Cuando oramos, Espíritu Santo, ven y llénanos. Algunos pueden no entender esto del todo si no han escuchado enseñanzas anteriores. Ya lo hemos explicado claramente en años anteriores. ¿Por qué quienes han recibido el bautismo y la confirmación siguen rezando por la unción del Espíritu Santo? No tenemos tiempo para repetir todo eso ahora. Si alguien tiene dudas, debería revisitar esas enseñanzas anteriores. Pero recuerda esto, ¿tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros? Sí, por supuesto, porque sin el Espíritu Santo nadie puede decir Jesús es el Señor. Como enseña Pablo, el apóstol, en la carta a los romanos, es el Espíritu Santo quien nos permite confesar que Jesús es el Señor. Por lo tanto, no pienses que ninguno de nosotros tiene el Espíritu Santo y que estamos esperando y orando por un Espíritu Santo completamente nuevo. La verdad es, el Espíritu Santo ya está presente en todos nosotros. Si una persona puede decir Jesús es Señor, es solo por la inspiración del Espíritu Santo. Esta es una enseñanza clara de Pablo apóstol, como enseña en la primera epístola a Corintios 12:3. Nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús sea maldito, y nadie puede decir Jesús es el Señor salvo por el Espíritu Santo. Así que entiende esto, cuando una persona acepta a Jesús como Salvador y Señor, lo confiesa en fe, especialmente desde el bautismo. Entonces, la capacidad de adorar a Jesús, la capacidad de amar a Jesús, la capacidad de proclamar a
Jesús como Dios. Todo esto solo es posible porque el Espíritu Santo ya está actuando dentro de ella. Así que cuando decimos que esperamos la plenitud del Espíritu Santo, no negamos su presencia dentro de nosotros. Más bien, estamos hablando de algo más profundo. Para entender esto claramente, veamos otro pasaje del Evangelio de Juan 14, 15 a 17. Si me amas, guarda mis mandamientos, y pediré al Padre, y Él te dará otro ayudante para que esté contigo para siempre, el Espíritu de la verdad. Ahora fíjate bien, el mundo no puede recibirle. ¿Quién es el mundo? Aquí se refiere a quienes no aceptan a Jesús como Salvador. No pueden recibir el Espíritu porque no le ven ni le conocen. Pero Jesús dice a sus discípulos, lo conocéis porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Esto es muy importante. Incluso antes de Pentecostés, el Espíritu Santo ya habitaba con los discípulos, presentes entre ellos, activos en sus vidas. No hay duda de ello. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés no es la llegada de un espíritu completamente nuevo, ni el comienzo de la existencia del espíritu en ellos. Más bien es el despertar de esa presencia, es la encendida de esa presencia, es el momento en que comienzan a experimentarla como una realidad viva. En otras palabras, el Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero en Pentecostés esa presencia cobró vida, se volvió poderosa y visible. Así que entiende esto claramente. Pentecostés no trata de recibir un nuevo Espíritu Santo, sino de que el Espíritu Santo ya está dentro de ti, extendiéndose por todas las áreas de tu vida. Ya lo hemos explicado antes con ejemplos. Piensa en un vaso de leche con una cucharada de azúcar añadida. El azúcar ya está ahí. Ese azúcar es como el Espíritu Santo. La Pentecostés es cuando la leche se remueve bien y la dulzura se extiende por todo el vaso. ¿Qué es Pentecostés? Esa propagación, esa penetración completa es la unción de Pentecostés. Así que no es que el Espíritu estuviera ausente, no es que venga un nuevo espíritu de fuera. Es que el espíritu que ya hay dentro de ti comienza a arder, extenderse y llenar todo tu ser. Como el lenguaje humano es limitado, decimos cosas como, ven Espíritu Santo, llénanos Espíritu Santo. Incluso la Biblia utiliza tales expresiones. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Estas son formas de expresar la experiencia de plenitud, no la ausencia. Así que nadie debería pensar, antes no tenía el Espíritu Santo y solo ahora le recibiré. No, todos ya tienen el Espíritu Santo. El verdadero problema es este: no lo hemos reconocido, no lo hemos experimentado, no lo hemos manifestado. ¿Qué estamos preguntando? Solo esto: déjame experimentar el Espíritu que ya está dentro de mí. Dices que el Espíritu Santo está en ti. Entonces que se revele, porque ahora mismo no podemos verlo claramente en tu vida. No podemos reconocerlo a través de tu comportamiento. No podemos percibirlo en tus reacciones. No podemos discernirlo en tu vida de oración. No podemos verlo en tu espiritualidad. Deja que se haga visible, deja que se convierta en una unción dentro de ti, que el mundo lo vea, deja que el poder del Espíritu fluya a través de ti. Esto es lo que llamamos Pentecostés. ¿Lo entiendes? Así que no lo malinterpretes. Debemos desear y esperar en oración sinceramente la unción del Espíritu Santo. Esta espera tiene un gran valor espiritual. Por eso la iglesia ha reservado 10 días para ella. No fueron los pentecostales quienes introdujeron este tiempo de espera
en la church, no católica. La propia Santa Iglesia Católica estableció estos 10 días de preparación y expectativa. ¿Y por qué esperar esto? Ahora piensa en esto. Si todos ya estamos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué necesitamos estos 10 días de espera? ¿Deberíamos eliminar esos 10 días del calendario? No, así que no lo malinterpretes. No es porque nos falte el Espíritu Santo. Lo he dicho muchas veces antes, pero para quienes escuchan esto por primera vez puede parecer confuso. Ya hemos enseñado estas verdades en enseñanzas anteriores. Solo lo menciono de nuevo en este contexto. Así que estamos esperando la unción del Espíritu Santo. Y mientras esperamos, debemos desear y orar para que el Espíritu Santo que ya está en nosotros encienda y se extienda en todas las áreas de nuestra vida. Hoy quiero compartir esto. ¿Cuáles son los frutos de esta unción? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿qué le sucede a esa persona? ¿Qué cambios se producen? ¿Qué transformación se hace visible? Reflexionaremos sobre esto. Me gustaría compartir muchos puntos, pero dentro de nuestro tiempo iremos rápido. Leeremos la palabra de Dios una y otra vez, porque cuando leemos la palabra, su unción nos llena y se revelan verdades divinas. Primer punto, veamos el libro del Éxodo 31:3. Le he llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y todo tipo de habilidades y artesanías. Esto se refiere a Bezalel. Cuando Dios llenó a Bezalel y a otros con su Espíritu, ¿qué ha pasado? Recibieron la capacidad de hacer realidad lo que Dios había diseñado en su mente. Así que el primer fruto es este. Cuando el Espíritu Santo te llena, adquieres el poder de cumplir los planes de Dios en la tierra. Cuando el Espíritu dentro de ti se enciende, cuando empieza a arder y a extenderse, recibes la fuerza para hacer lo que Dios desea. Como dice Pablo el apóstol, aviva en llamas el don de Dios dentro de ti. Eso es Pentecostés. Segundo punto, veamos el libro de los jueces. Antes de pasar al capítulo 14, veamos el capítulo 13 de Jueces, versículos 24 a 25. Ella dio a luz a un hijo y lo llamó Sansón, y el Espíritu del Señor empezó a moverse en él. Observa esto con atención. El Espíritu del Señor empezó a moverse en él. En muchos lugares la Biblia describe al Espíritu así. El Espíritu se mueve, el Espíritu actúa, el Espíritu se encuentra, el Espíritu llena, el Espíritu interviene. Todos estos son verbos. Esto es muy importante. El Espíritu Santo no es pasivo. El Espíritu Santo está activo. El Espíritu Santo es una presencia activa y conmovedora. Debes entender esto profundamente. El Espíritu Santo no es algo estático dentro de ti. No está callado ni inactivo. Él es moverse, actuar, transformar y trabajar dentro de ti. Esa es la segunda verdad. Cuando el Espíritu Santo está activo en una persona, su vida comienza a moverse con poder divino. Cuando decimos que el Espíritu Santo obra, queremos decir esto. Si el Espíritu está en ti, ese Espíritu estará activo. Si la presencia del Espíritu Santo te llena verdaderamente, su acción será visible. No basta con seguir diciendo Espíritu, Espíritu, pero muestra la presencia del Espíritu Santo en ti. Si el Espíritu está trabajando en ti, muéstralo, muestra el resultado. El Espíritu Santo es un espíritu que mueve, un espíritu que actúa, un espíritu que te empuja con poder para ciertas cosas. Un espíritu que te impulsa y te impulsa a ir a ciertos lugares. Un espíritu que también te impide ir en ciertas direcciones. Leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 a 7, que el Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en Asia. Intentaron entrar en Betania, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
Mira esto claramente. El Espíritu dijo, no vayas. En otras palabras, este es un espíritu que se mueve, un espíritu que actúa, un espíritu que empodera y un espíritu que retiene. Así que no digas solo que tengo al Espíritu Santo. Muestra la acción. ¿Qué ha hecho el Espíritu en ti? ¿Cómo ha funcionado el Espíritu en tu vida? Cuando leemos la vida de Sansón en el libro de los jueces, vemos repetidamente una cosa: el Espíritu de Dios obrando poderosamente dentro de él. En Mahaneh Dan, el Espíritu comenzó a moverse poderosamente sobre él. ¿Entiendes lo que digo? El Espíritu Santo no es pasivo. El Espíritu está activo y vivo. Por eso, cuando la presencia del Espíritu Santo nos enciende, cuando el poder del Espíritu Santo nos llene, sus efectos se harán visibles en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es un espíritu que actúa. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, su acción se vuelve visible. Su poder se hace evidente. Hemos visto esto en muchas vidas. Personas que ni siquiera podían tocar la Biblia, ahora anhelan profundamente la palabra de Dios. Gente que no podía rezar, ahora recibe la gracia de orar durante horas. Gente que nunca imaginó hacer ministerio, ahora salida a evangelizar. Las familias comienzan a servir a Dios juntas. La gente va a las zonas de misión. Cuando el Espíritu de Dios actúa en una persona, los resultados serán visibles. Eso es lo primero que aprendemos aquí. Ahora mira otro ejemplo. Sansón, libro de los jueces, capítulo 14, versículos 5 a 6. Un joven león rugió hacia él y el Espíritu del Señor se acercó poderosamente a él, despedazó al león con sus propias manos. Pausa aquí un momento. Este pasaje revela algo poderoso. Cuando el Espíritu de Dios comenzó a actuar en Sansón, fue con sus padres a Timna. De repente, un león rugió hacia él. Piensa en un león. Aunque no hayas visto uno en persona, lo has visto en vídeos. Sus movimientos son rápidos. Su ataque es rápido. Viene con una fuerza aterradora. El león se lanzó hacia Sansón rugiendo. ¿Y qué tenía Sansón? Sin arma. Sin embargo, despedazó al león como si fuera una cabra joven. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Ahora entiende el significado más profundo. En la primera epístola de Pedro 5:8 dice: tu enemigo, el diablo, merodea como un león rugiente. ¿Y qué representa este león? El león representa el pecado. Tentación, el enemigo esperando para destruir. Pero cuando el Espíritu Santo está activo en ti, recibes fuerza sobrenatural. No tu propia fuerza, sino el poder de Dios dentro de ti. Incluso sin armas podrás superar lo que normalmente te destruiría. Ese es el poder del Espíritu Santo. Desde una perspectiva bíblica, el león a veces se utiliza como símbolo del pecado. En otro lugar, en la primera epístola de Pedro, dice: tu enemigo, el diablo, merodea como un león rugiente buscando a alguien a quien devorar. Tu enemigo, el diablo, anda vagando, buscando a quien pueda devorar, rugiendo, como dice, rugiendo. Así que reflexiona con atención y recibe la revelación que el Espíritu de Dios te está dando. Hay algunas cosas que debemos entender. El diablo existe, ruge, ataca, se lanza hacia adelante. Nunca empieces un ministerio para Dios olvidando estas verdades. Nunca empieces una vida espiritual ignorando esta realidad. Si deseas servir al Señor o vivir una vida en Cristo, hay alguien que se acercará a ti incluso sin tu invitación: el diablo. Hay dos extremos. Algunos dicen no hay diablo. Otros dicen todo es el diablo.
Ambos son peligrosos. Es necesario un entendimiento equilibrado y saludable de Satanás. Negar su existencia es peligroso. Culparle de todo también es peligroso. Pero la verdad es, el diablo existe y trabaja como trabaja. La Biblia dice, viene rugiendo, deambula buscando a alguien a quien devorar. En el libro de Apocalipsis 12 dice, acusa a nuestros hermanos día y noche ante Dios. ¿Y eso qué significa? Satanás siempre está cerca de ti para encontrarte defectos, acusarte ante Dios, buscar una oportunidad para atraparte. Dios le dijo a Caín, el pecado es agacharse en tu puerta. Así que entiende esto claramente. Nunca debemos tomarlo a la ligera. Así como los ángeles acompañan a quienes viven con Dios, de la misma manera, Satanás sigue como una sombra. ¿Por qué? Encontrar una oportunidad para derribarte, acusarte, atraparte, destruirte. Está constantemente buscando una oportunidad. Así que no podemos decir no hay diablo. No, está activo. Ahora entiende algo más profundo. Él ruge. ¿Qué tiene de especial el rugido de un león? Cuando un león ruge, no afecta primero al cuerpo, afecta a la mente. Incluso animales grandes como los elefantes no son derrotados primero por ataque, sino por el miedo causado por el rugido. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él crea miedo, asusta, amenaza, perturba la mente. Entiende esto con atención. El ataque principal de Satanás no es físico, es intimidación psicológica y espiritual. Hoy muchos creyentes no están siendo derrotados por ataques directos, sino por miedo. No los está tocando, los está amenazando. Planta pensamientos como algo terrible va a pasar, todo se va a derrumbar, has terminado, siembra miedo, esparce ansiedad, crea terror interior. Así es como trabaja, ruge, igual que en la historia de Sansón, sí. Un joven y el león se lanzó hacia él rugiendo. Pero ¿qué marcó la diferencia? El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Sabes lo que pasó aquí? Si lees este pasaje con mucha atención, recibirás revelaciones poderosas. Dice que esto ocurrió en un viñedo. ¿Te has dado cuenta? Ocurrió en un viñedo, no en el bosque. Sansón no entró en el hábitat de un león, ni en algún bosque salvaje como los bosques de Gir. ¿De dónde ha venido el león en el viñedo? ¿Qué significa eso? El león te espera en tus mejores lugares. El león está presente en lugares donde nunca lo esperarías. El león suele esconderse en lugares donde crees que nunca aparecerá. Por eso Pablo el apóstol dijo, fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Así que un hombre de Dios debe estar siempre alerta, ojos abiertos, oídos abiertos, porque Satanás se mueve como un león rugiendo. Cuando se acerca, cuando tu vida de oración se debilita, cuando tu amor por la palabra de Dios disminuye, cuando tu devoción a la Sagrada Eucaristía se desvanezca, cuando tu vida confesional se deteriora. Es entonces cuando empieza a acercarse rugiendo, buscando a alguien a quien devorar. Así que el diablo se lanzó hacia Sansón. Movimiento rápido, rugiendo fuerte. Eso por sí solo es suficiente para que alguien muera de miedo. Pero entonces viene el versículo clave. El Espíritu del Señor vino con fuerza sobre él. Escucha con atención, el espíritu se movía más rápido que el león. Antes de que el león pudiera alcanzarle, el espíritu ya se había encendido en su interior. Antes de que el león pudiera tocarle, la unción ya le había llegado. ¿Lo entiendes? Así es como funciona el espíritu. Cualquier enemigo que se levante contra ti en la tierra, el espíritu dentro de ti se mueve más rápido. Cualquier arma mortal lanzada contra ti,
El Espíritu de Dios actúa más rápido. Antes de que el arma pueda atravesar tu corazón, el Espíritu construye una fortaleza de defensa dentro de ti. Por eso dice, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. ¿Por qué con el poder? Porque se acercaba un enemigo poderoso. ¿Y qué hizo Sansón? Despedazó al león como a una cabra joven. Ahora piensa, ¿el león realmente se convirtió en cabra? No, el león no cambió. Pero para quien estaba lleno del Espíritu, el león parecía una cabra. Esa es la diferencia. El problema no cambia, pero tu percepción cambia a través del Espíritu. Incluso las mayores amenazas traídas por el diablo parecerán insignificantes. Hoy debes darte cuenta de esto. El fuego de la unción que actúa dentro de ti tiene el poder de hacerte intrépido, incluso ante las mayores amenazas que el diablo te trae. En términos sencillos, te da la fuerza para apartarlos como si no fueran nada. ¿Eran pequeñas las amenazas de Satanás? No. Las trampas, los ataques, el miedo que trae son serios. Pero ¿qué pasó? El fuego de la unción ardía dentro de él. Y antes de que el enemigo pudiera alcanzarle, el Espíritu lo detuvo. Comprended esto claramente. Estamos en una batalla seria. No es una pelea menor. No pienses, puedo derrotar a Satanás con mi propia fuerza. Eso es un error peligroso. La fuerza humana no es suficiente. Pero si el fuego del Espíritu Santo arde dentro de ti, cada arma, cada amenaza, cada miedo, toda intimidación será detenida por la fortaleza del Espíritu y lo destrozarás como una cabra. Y fíjate en una cosa más, Sansón no se lo contó a nadie, eso es importante. Hoy, si matamos, aunque sea un mosquito, lo anunciamos por todas partes, pero destruyó a un león y no dijo nada. ¿Por qué? Porque él sabía, yo no hice esto, el Espíritu que hay en mí ha hecho esto, así que no se atribuyó ningún mérito. Aleluya. Así que, queridos amigos, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, actúa en dimensiones que ni siquiera podemos ver. Por eso debemos orar con profundo deseo, Señor, llena de tu Espíritu. El Espíritu Santo debe venir. Mira el tipo de amenazas que tienes delante. En una vida humana ordinaria hay tantas experiencias que nos amenazan, tantas cosas que nos aterran. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a esta vida tú solo? Si quieres destrozar a un león rugiente como a una cabra joven, el Espíritu Santo debe estar vivo y activo dentro de ti. Tercer punto. Libro de los Jueces, capítulo 15, versículo 14. Sansón fue atado con cuerdas. Tras revelar el secreto de su fuerza por la tentación, sus enemigos lo capturaron y lo ataron. Dice, cuando llegó a Leí, los filisteos vinieron gritando contra él. Entonces el Espíritu del Señor se le acercó con poder y las cuerdas de sus brazos se volvieron como lino carbonizado y sus ataduras se soltaron. Comprended esto profundamente. Cuando el Espíritu de Dios cae poderosamente sobre una persona, las cuerdas que le atan se romperán, sus cadenas se caerán. ¿Qué son estas cuerdas? Patrones generacionales, tendencias heredadas, rasgos familiares, influencias ancestrales. Cuando una persona nace, hereda buenas cualidades de sus padres. También heredan tendencias negativas. Estas a menudo están profundamente arraigadas, incluso a nivel genético y conductual. Para muchas personas, estos se convierten en cadenas: ira, adicción, codicia, celos, odio, transmitidos de generación en generación.
Por ejemplo, si aconsejas a alguien con ira incontrolable, no necesitas primero una visión profética. Solo pregunta, ¿el padre o la madre estaban de mal genio? La mayoría de las veces la respuesta será sí. Hay un patrón, un linaje, una cadena, algunas familias, conflictos constantes, relaciones rotas, repetidas, las mismas luchas en todos los hogares. ¿Por qué? Porque estos patrones se heredan. Estos se convierten en cadenas en la vida de una persona. Una persona así discute con los compañeros de trabajo, discute en casa, daña a la pareja y a los hijos y lleva una vida llena de heridas y dolor. ¿No debería acabar esto? ¿No deberían romperse estas cadenas, aunque las salas de psiquiatría no puedan romper estos lazos? Hay un poder divino que puede romperlos en un solo instante. Ese poder es el Espíritu Santo. Esto no es solo una teoría, lo hemos visto en la vida real. No hemos visto personas que nunca cambiaron a pesar de años de consejos, sin cambios a pesar de la guía de los padres, sin cambios a pesar de profesores, sacerdotes, amigos, sin cambios incluso después de las lágrimas de sus seres queridos. Sin embargo, en un momento del poder del Espíritu Santo, fueron completamente transformados. Sí, un segundo es suficiente. Dios puede reescribir tu sistema genético, como cambiar de software, puede reprogramar tu ser interior. Esto no es un mito, esto es una transformación real. Solo hay una fe en el mundo que proclama esta verdad, que el poder de Dios puede entrar en la vida humana y transformar completamente a una persona. Esa fe es cristianismo. Solo hay un Dios que realiza esta transformación. Su nombre es Jesucristo. Así que entiende esto claramente. El Espíritu Santo es quien rompe tus cadenas. Cuarto punto, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Si lees desde el versículo 6, se vuelve más claro. Samuel unge a Saúl como rey, pero le dice a Saúl, en tu estado actual no puedes convertirte en rey. ¿Por qué? No por tu origen familiar, tus habilidades, tu aspecto físico, tu altura, tus cualidades naturales. Ninguna de estas opciones te califica. Así que si el Señor va a ungiros como rey sobre Israel, el poder del Espíritu debe actuar dentro de vosotros. Por eso Samuel le dijo a Saúl, leamos el libro 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 5 a 6. Después de eso vendréis a Gibeá de Dios, donde hay guarnición de filisteos. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan desde el lugar alto, con arpa, pandereta, flauta y lira delante de ellos, y profetizarán. Entonces el Espíritu del Señor vendrá poderoso sobre vosotros y profetizarás con ellos, y te transformarás en otra persona. Entonces el versículo 9 dice, cuando Saulo se volvió para dejar a Samuel, Dios le dio un corazón nuevo. Y todos estos signos se cumplieron ese día. Cuando Saúl se encontró con los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y comenzó a profetizar con ellos. ¿Qué muestra esto? El espíritu de la profecía. Un espíritu que revela lo que está por venir. No es un espíritu que solo explica el pasado como ocurrió en 1920, sino un espíritu que revela lo que va a suceder en el futuro, incluso en 2030. Si eso te parece demasiado grande, acércalo más. El espíritu revela cosas sobre tu propia vida, lo que pasará en tu familia, lo que ocurrirá en la vida de tus hijos, los planes de Dios para tus hijos, cómo deberías avanzar mañana, cómo deberías organizar tu vida. Debes entender esto claramente. Cuando el Espíritu Santo actúa en una persona, Dios no influye solo en tu pasado, no solo en tu presente, también moldea y revela tu futuro. En los Hechos de los Apóstoles vemos esto. Los profetas
profetas en Jerusalén declararon: una gran hambruna va a caer sobre todo el mundo. Por esa profecía, Pablo, el apóstol, Silas, Marcos y Lucas recolectó recursos de lugares como Macedonia y Corinto para ayudar a los pobres de Jerusalén. Ese es el espíritu de la profecía. Revela lo que está por venir, el espíritu que habla proféticamente. Esto también lo vemos claramente en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones. Fíjate en las tres formas en que Dios habla: profecía, sueños, visiones. Estos son tres canales principales a través de los cuales Dios se comunica. Ejemplos: Dios habló a José a través de sueños. Dios habló a María a través de visiones o apariencias. Dios habló a través de profecías en muchas vidas. Por ejemplo, Zacarías profetizó sobre Juan Bautista. María también pronunció palabras proféticas. Así que debemos desear y rezar por sueños, visiones y profecías. Debemos orar por la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces el Señor revela las cosas a través de los sueños. A veces colocará cosas en nuestro corazón como ideas proféticas. A veces las cosas que decimos se cumplen porque Dios las cumple. En otras ocasiones el Señor puede conceder visiones. Todo esto ocurre como resultado de la unción del Espíritu Santo. Avancemos rápido. En el capítulo 37 del versículo 14 del libro de Ezequiel, vemos al profeta en el valle de los huesos secos. El Señor envía al profeta a un valle lleno de huesos. Ya hemos explicado esto en detalle antes, así que no dedicaremos mucho tiempo aquí. Solo entendemos el punto clave. Leamos un versículo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y en Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Profeticé como él me ordenó y entró el aliento, cobraron vida y se pusieron en pie un vasto ejército. Cuando venga el poder del Espíritu, habrá vida en la iglesia. La iglesia no está destinada a ser una reunión de personas somnolientas y sin vida. Lo que debe revelarse en la iglesia es la vida. Vida, como dijo Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todo cristiano debe estar lleno de vida. No deberíamos ver muertos. No deberíamos ser vistos como personas espiritualmente muertas. Lo que debe llenarnos es la vida de Dios y el poder de Dios. Como se dice, despierta, dormido, resucita de entre los muertos y Cristo brillará sobre ti. Entiende esto, estás sin vida, estás muriendo espiritualmente. Lo que está muerto dentro de ti debe ser traído a la vida. Si en una iglesia de 100 personas, los 100 parecen espiritualmente muertos, eso es un cristianismo muerto. Un pueblo que es sin celo, sin hambre de Dios, sin energía, reacio a sacrificarse, incapaz de soportar, fácilmente desanimado, rápido para quejarse. Este no es el camino cristiano. La vida cristiana es vida, vida viva y vibrante, y esta vida solo se revela cuando viene el Espíritu Santo. Siguiente, llegando al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, María preguntó: ¿cómo será esto si no conozco a ningún hombre? El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y el poder del Altísimo os ominúe. Por lo tanto, el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios, porque nada será imposible ante Dios. El Espíritu Santo es aquel que hace posible lo imposible.
Después de que el Espíritu Santo vino sobre María, leemos en Lucas capítulo 1, versículo 39. En aquellos días, María se levantó y se apresuró a adentrar en las colinas, a una ciudad de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel escuchó el saludo de María, el bebé saltó en su vientre y Isabel se llenó del Espíritu Santo. Dediquemos un poco de tiempo a esto. Ayer mencioné que Mary creció huérfana, así que esta visión llegó a la vida de alguien que no tenía un apoyo humano fuerte. Y esta no era una visión que una niña pudiera entender fácilmente. No era algo que pudiera procesar rápidamente o encontrar una respuesta inmediata. Fue una revelación celestial y extraordinaria. Ante una experiencia tan divina y abrumadora, esta joven estaba naturalmente confundida y conmocionada. En ese momento necesitaba consuelo, seguridad, algo a lo que aferrarse. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, tu pariente Isabel también ha concebido gracias a la intervención de Dios. Ahora está embarazada de 6 meses. Entiende el trasfondo. Esta joven, viviendo sin un apoyo fuerte, recibe una revelación divina tan poderosa y no lo entiende del todo. Así que naturalmente ella preguntaba: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Quién puede explicar esto? Así que el ángel le ordena: no tengas miedo, hay alguien en tu propia familia que ha experimentado una intervención divina similar. Ve con ella. ¿Qué hace Mary? En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 39. María se levantó y se apresuró a las colinas de Judea. Se fue inmediatamente. Esto es muy importante. Esto no era una decisión retrasada, un viaje cuidadosamente planificado, algo pospuesto durante meses. Fue una respuesta instantánea. Aquí hay una lección poderosa. Cuando reconozcas que el Espíritu Santo actúa en alguien, acude rápidamente a esa persona. En la comunidad adecuada, el Espíritu se enciende en una llama. La Escritura dice: la mala compañía corrompe la buena moral. Las asociaciones malvadas destruyen el carácter justo. Así que entiende esto: las personas con las que conectas importan. Mira lo que pasó. El Espíritu Santo vino sobre María. Una obra divina ya había ocurrido en Isabel. Dios había traído vida a su vientre a pesar de la esterilidad. Mary lo entendía y en vez de cotillear, dudar, sobrepensar, fue directamente a hablar con Elizabeth. ¿Por qué? Porque esa madre entendería mi situación. La plenitud del Espíritu Santo solo puede ser verdaderamente comprendida por quienes han experimentado el Espíritu. Otros pueden simplemente malinterpretarlo, criticarlo o burlarse. Así que, queridos hijos, tened cuidado con vuestras asociaciones. Presta atención a la compañía que tienen tus hijos. Debe haber sabiduría y discernimiento incluso en estas relaciones. Así que María fue directamente a Isabel. Aquí el Espíritu Santo nos enseña una lección importante. Nuestras asociaciones importan. Lo que vemos, lo que escuchamos, con quién conocemos, con quién hablamos, a dónde vamos con frecuencia y con las personas con las que pasamos tiempo. Todo esto moldea e influye en nuestra vida interior y nuestra condición espiritual. Vive en compañía de personas llenas del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo dentro de ti empezará a arder y a crecer. Ahora mira este momento. María está llena del Espíritu Santo. Isabel ya ha experimentado la obra de Dios. Mary va directamente y cuando llega allí la saluda. En términos sencillos, el saludo podría ser como: alabado sea Jesucristo, o en expresión judía, shalom, la paz sea contigo. O si prefieres, aleluya, alabado sea el Señor.
Solo una palabra de saludo. Imagina la escena. María ve a Isabel desde lejos y grita: alabado sea el Señor. Quizá Elizabeth ni siquiera la había visto claramente todavía, solo había oído su voz. ¿Y qué pasa? Isabel se llena del Espíritu Santo. Comprended esto profundamente. Incluso la voz de una persona llena del Espíritu puede encender tu espíritu. Por eso las relaciones son tan importantes. Pregúntate, ¿con quién estás conectado? Si pasas tiempo con alguien que habla de películas las 24 horas del día, tu mente estará llena de películas. Si te quedas con gente que solo habla de asuntos mundanos, tu vida interior se volverá mundana. Comprended esto, queridos hermanos y hermanas. Cuando Isabel escuchó el saludo de la Santísima Virgen, se llenó del Espíritu Santo y en su vientre Juan el Bautista saltó de alegría. Una persona fuera se llenó del el Espíritu Santo y el niño dentro también se llenó. El niño no había oído nada directamente. Fue la madre quien escuchó el saludo, pero cuando la madre se llenó del Espíritu, el niño también fue tocado por ese mismo Espíritu. ¿No es increíble? ¿Y dónde empezó todo? Con un saludo, aleluya. Una unción que fluyó a través de una palabra hablada llenó a toda una casa con el Espíritu Santo. ¿Ves esto? ¿Quién debería entrar en nuestras casas? ¿Con quién deberíamos estar en estrecha asociación? No lo digo para rechazar a nadie ni para odiar a nadie, pero debemos tener cuidado con esto. ¿Con quién interactuamos con frecuencia? ¿Quién es tu compañía espiritual? ¿A quién prestas atención? ¿A quién escuchas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién pasas el tiempo? Si vuestras asociaciones cercanas y conversaciones siguen tirando de vosotros hacia el mal, si vuestras conversaciones y relaciones siguen así, acabaréis cayendo en la ruina. Pero si escuchas la voz del Señor, si prestas atención a voces proféticas y si escuchas las palabras de quienes están llenos del Espíritu, entonces la presencia divina del Espíritu arderá intensamente dentro de ti. Cuando se escuchó el saludo de María, Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Y luego qué pasó? Proclamó en voz alta. Cuando escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, gritó: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Para hablar bien de los demás necesitamos al Espíritu Santo. Encontrar fallos y hablar negativamente. Solo el diablo es suficiente. Si alguien en Sudáfrica recibe la unción del Espíritu Santo, un cristiano en la India normalmente no sentirá celos por ello. Pero si alguien que está justo al lado mejora, aunque sea un poco, tendemos a ponernos celosos. Para hablar bien de esa persona necesitamos al Espíritu Santo. Para hablar bien de sacerdotes famosos o figuras conocidas, realmente no necesitamos el Espíritu. Pero para hablar bien de la persona que está sentada a tu lado llorando, necesitas el Espíritu Santo. ¿Quién es esta persona? Es prima, un familiar. Sin embargo, está a punto de convertirse en la madre del Salvador. En comparación, la posición de Elizabeth es inferior. Solo da a luz al Forerunner, mientras que el otro lleva al propio Salvador. Durante generaciones, todo un pueblo esperó al Salvador. Y ahora, una joven pobre de una familia sencilla, sin estatus ni antecedentes, llega y se planta en el patio llevando a ese Salvador en su vientre. Mirarla y decir: la madre de mi Señor, necesitas al Espíritu Santo. Sin el Espíritu no es posible.
¿Quieres ver bondad en los demás? Necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres alegrarte en la bondad de los demás? Necesitas al Espíritu Santo. De lo contrario, es imposible. Sin el Espíritu, ¿qué pasa? Acabamos criticando en redes sociales, publicando comentarios negativos, menospreciando a los demás. Donde quiera que la bondad empiece a florecer, debemos aprender a apreciarla. Nuestro objetivo no debe ser nuestro propio crecimiento, sino el crecimiento del reino de Dios. Muchas personas que afirman estar llenas del Espíritu en realidad se centran en su propio crecimiento, no en el crecimiento del Espíritu ni del reino de Dios. Pero si tu alegría está realmente en el crecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando alguien recibe una unción, tú te alegrarás. Dirán, aleluya, rezaré por ellos, serás feliz. Si un grupo de oración está creciendo en algún lugar, te alegrarás. Si la gente se reúne y reza en algún lugar, te alegrarás. No te entristecerás pensando, no vinieron aquí. Si todos fueran al mismo lugar, ¿a dónde irían? Es bueno que la gente vaya a lugares diferentes. Así que no te preocupes por esas cosas. Lo que digo es esto, para alegrarte verdaderamente en la bondad que ves, necesitas al Espíritu Santo. Permíteme resumir rápidamente, sin mucha explicación. Para encender el fuego del Espíritu en otra persona, necesitas el Espíritu Santo. Para hablar bien de los demás, necesitas el Espíritu Santo. El 10º punto en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder. Para recibir fuerza necesitas el Espíritu Santo. Y vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Para dar testimonio de Cristo necesitas el Espíritu Santo. Siguiente, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 8. Pedro y Juan fueron arrestados por las autoridades en Jerusalén. Fueron llevados y obligados a presentarse ante ellos y se les preguntó: ¿por qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? ¿Con qué autoridad sanasteis al cojo? Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y mientras sigues leyendo, Pedro declara: la salvación no se encuentra en nadie más. La piedra que vosotros, constructores, rechazasteis, se ha convertido en la piedra angular. Esa piedra es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Fíjate bien, Pedro pronunció estas palabras cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Entiende esto, si quieres proclamar con valentía la verdad del Evangelio que te fue confiada, la verdad del reino de Dios que te fue confiada delante de nadie, necesitas al Espíritu Santo. Por eso Peter empezó a hablar con audacia. Para hablar así, necesitas el poder del Espíritu Santo. Como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Cuando os lleven ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis por lo que vais a decir ni cómo lo vais a decir. En ese momento, el Espíritu Santo te enseñará qué decir y hablar según la voluntad de Dios. Y para hablar correctamente en el momento adecuado, necesitas el Espíritu Santo. Puedes reflexionar profundamente sobre esto. Si quieres hablar como Dios desea en cualquier situación, el Espíritu Santo es esencial. Hay mucho más que explicar aquí, pero sigamos adelante. A continuación, al continuar en el mismo capítulo de Hechos 4, capítulo 13, leemos: ¿vieron la audacia de Pedro y Juan? ¿Te has dado cuenta? Audacia. Si quieres estar delante de cualquiera y mostrar un valor extraordinario, necesitas el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué más observan? Se dan cuenta de que esos hombres eran gente corriente y sin educación y se quedaron asombrados. Eran pescadores, hombres sencillos. Pero ¿quién les estaba cuestionando? Eruditos, líderes altamente formados. Estos hombres sencillos que no habían ido a escuelas formales se enfrentaban a las personas más cultas de esa tierra. Pero cuando las autoridades vieron la sabiduría de su discurso, se sorprendieron y dijeron: ¿no son hombres sin educación? ¿No son simplemente pescadores? Entiende esto. El Espíritu Santo tiene el poder de hacer que incluso los ignorantes se planten ante los instruidos y los asombren con sabiduría divina. Más adelante leemos sobre Esteban en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del versículo 8. Lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y signos entre el pueblo. Y el versículo 10 dice: no pudieron resistirse a la sabiduría y al espíritu por los que habló. Solo era un joven, pero nadie podía enfrentarse a la sabiduría y el poder que revelaba su discurso. Si eso tiene que pasar, necesitas al Espíritu Santo. La capacidad de hablar, el valor, la sabiduría, todas estas son obras del Espíritu Santo. A continuación, el 13º punto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, tras la liberación de los apóstoles de las autoridades, regresaron a su comunidad y reportaron todo lo ocurrido. Entonces, con un solo corazón, todos los creyentes se reunieron y oraron a Dios. Oraban así: Hechos 4, versículo 30, extiende tu mano para sanar y que se hagan señales y maravillas por el nombre de tu santo siervo Jesús. Concede a tus siervos la gracia de proclamar tu palabra con total valentía. ¿Qué pasó después? Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos se sacudió y todos se llenaron del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios con valentía. Sucedieron 3 cosas. 1, el lugar se sacudió. 2, se llenaron del Espíritu Santo. 3, predicaron la palabra con valentía. El lugar estaba sacudido. El suelo en el que estás temblará. La tierra bajo tus pies temblará. Los bastiones de las potencias opuestas en ese lugar temblarán. Las fuerzas de la oscuridad que operan allí serán sacudidas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, ¿qué ocurrió? Los cimientos de la prisión se sacudieron. Siguiente, recibieron la valentía de proclamar la palabra. Si alguien no tiene el valor de hablar la palabra, ora por el Espíritu Santo y recibirás valentía. Proclamarlo ante nadie. Siguiente punto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Esteban, lleno de gracia y poder, realizó grandes maravillas y signos. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, se le da la gracia para realizar milagros. Signos y maravillas se realizarán a través de tus manos. Siguiente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56. Lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dijo: mira, veo que el cielo se ha abierto y al Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. De pie ante el martirio, enfrentándose a las piedras que le lanzaban, Esteban mostró gran valor porque estaba lleno del Espíritu Santo. Por ahora concluyamos. Hay mucho más, pero dejo el resto para vuestra reflexión y oración. Cuando viene el Espíritu Santo, todas estas cosas empiezan a suceder. Primero, el Espíritu te moverá. Segundo, destrozarás al león. Vencerás el poder del enemigo. Tercero, profetizarás. Cuarto, tus cadenas se romperán. Quinto, los sueños del reino de Dios comenzarán a cumplirse a través de ti. Sexto, el Espíritu de Dios te dará vida. Séptimo, profetizarás sueños de sueños y recibir visiones.
Octavo, cuando venga el Espíritu Santo, incluso las cosas que parecen imposibles se volverán posibles. En presencia del Espíritu Santo, tu espíritu se encenderá. Podrás hablar bien de los demás. El Espíritu Santo te dará valor, sabiduría y la gracia para hablar. Él te dará audacia para proclamar la palabra, poder para hacer signos y maravillas y fuerza para vivir una vida santa. Queridos hijos, en este momento os insto a recar con toda sinceridad. Estamos entrando en un tiempo de adoración y en este culto deseemos profundamente una nueva evasión del Espíritu Santo. Hoy hemos reflexionado sobre muchas escrituras. Lee estas palabras una y otra vez. Que haya un poderoso lleno del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Que la unción del Espíritu Santo que recibimos a través de los sacramentos del bautismo y la confirmación brille intensamente dentro de nosotros. Que arda y se extienda por nosotros. Que nos llene y se manifieste como una poderosa unción. Ojalá podamos percibir y comprender realmente esa experiencia. Que el refrescante rocío del Espíritu Santo descanse sobre nosotros.